O sea, el tema de Antauro Humala, sus propuestas radicales, y eso hay que ser claro, ¿no? Antauro Humala y sus propuestas radicales que tienen miedo a los corruptos. Yo no sé a qué temen los corruptos, los delincuentes en el Perú. Desde Ancash, desde Huaraz, le refrescamos las propuestas eje a cumplir con los nuevos congresistas que serán elegidos el 26 de enero del 2020. Esos congresistas que Antauro Humala presentará en todas las regiones. Y Ancash tiene 5 curules. Y Antauro Humala ha dicho, en Ancash necesitamos que ganen los congresistas candidatos, los 5. Y en todas las regiones, para tener una bancada patriótica, ¿no? Una bancada patriótica, como él lo llama, la nueva bancada de congresistas de Antauro que van a apostar. ¿Qué cosa proponen? Una nueva constitución política del Estado, una nueva constitución, que creo que está en lo correcto, está muy bien, una nueva constitución. Van a aplicar traición a la patria, que está en lo correcto, a las personas que se detecta que roban al pueblo, así sea un sol o sean millones de soles, ¿no? Aquel que le detectan simplemente traición a la patria, se va a restituir el decreto ley bolivariano velasquista, decreto ley bolivariano velasquista, la restitución para fusilar a los corruptos, la pena de muerte. No hay otra salida. Al corrupto hay que fusilarlo. Y estamos plenamente de acuerdo nosotros desde Huaraz, Ancash, el Perú. Y este programa televisivo radial está también de acuerdo con esas propuestas radicales de Antauro Humala y el Frente Patriótico, ¿no? Van en alianza con un partido político. Muy bien, señor. Están presentando. Dice, proponen sentar las bases. Por primera vez en el Perú van a favorecer a los centros poblados olvidados, ¿no? Los centros poblados de todo el Perú. Mediante ley se va a dar facultades al Ministerio de Economía y Finanzas para que transfiera directamente presupuestos a los centros poblados para que ejecuten sus obras. Los centros poblados, hoy olvidados, con Antauro y su bancada de congresistas, desde el 26 de enero del 2020, los centros poblados van a tener voz, van a tener presupuesto directamente transferido por Economía y Finanzas, desligándose de la municipalidad provincial, desligándose de la municipalidad distrital, y los centros poblados van a tener autonomía plena, económica, administrativa y financieramente. Propone Antauro y esa nueva bancada que se avisora tendrá mayoría en el Congreso, la ley del canon hídrico, la ley del canon al agua. Estamos plenamente de acuerdo. Acá en Ancash, el proyecto Chavimochic se lleva las aguas del río Santa y no pagan ni un sol. Reverendos conchudos, con la ley que van a aprobar los patriotas congresistas con Antauro, Chavimochic y toda la clase de todos aquellos agroexportadores tendrán que pagar por las aguas del río Santa. Y muy bien con la ley del canon. Tenemos la otra propuesta radical de Antauro Humala y los congresistas que van a ir al hemiciclo desde el 26 de enero del 2020. Todos los terrenos invadidos en el Perú, hay invasiones por todo lado, tendrán dueños. Antes eran llamados invasores, ahora son posesionarios. Van a tener con una ley, señores, vía agricultura y las municipalidades el título de propiedad de sus predios. Ya no se preocupe usted, invadió un terreno del Estado, fue invasor, luego fue posesionario. De ahora en adelante usted va a ser dueño de su terreno. Y entonces vamos a cumplir el sueño de todos ustedes, la casa propia, y de eso se van a encargar los congresistas de la bancada patriótica de Antauro Humala.
el servicio militar obligatorio para jóvenes que no estudian, que no trabajan. Esos jóvenes van a servir a la patria, pero dentro de la Marina de Guerra, dentro del Ejército, dentro de la FAP, van a estudiar, además, carreras técnicas, porque el servicio militar será por 2 años, obligatorio. Y eso también está muy bien. Los congresistas de la bancada de Antauro Humala, el Frente Patriótico, los patriotas congresistas que serán elegidos desde el 26 de enero del 2020, a través de una nueva constitución política del Estado, se va a obligar a las empresas mineras, escúchenlo bien, se va a obligar a las empresas mineras que dejen el 80% de utilidades, el 80% de las ganancias para el Estado, para el pueblo, quedando el 20% de ganancia, y es suficiente, 20% para las empresas, 80% para el Estado, para el pueblo. Así que empresas mineras están advertidas. Estas son las reglas. Bienvenida la inversión extranjera. Si están de acuerdo de dejar el 80% de las ganancias, las empresas mineras transnacionales, al Estado, al pueblo peruano, y ellos se quedan con el 20%, así como en Bolivia, bienvenido a la inversión extranjera. Además, los extranjeros, ¿cuál va a ser la situación de los extranjeros en el Perú? El Frente de Patriotas Congresistas a ser elegidos el próximo 26 de enero de 2020 plantean: en el Perú ningún extranjero tendrá derecho al trabajo mientras haya un peruano sin chamba. Ningún extranjero tendrá derecho o acceso al trabajo mientras haya un peruano sin chamba. Primero trabajo para el peruano, después serán los extranjeros. Plenamente de acuerdo. Mediante ley, con la nueva bancada de Antauro, los patriotas en el Congreso, se va a nacionalizar todas las empresas chilenizadas y demás empresas extranjeras que están asaltando al Perú. Empresas chinas, empresas, señores, de Canadá, empresas que vienen también hasta incluso de Europa, ¿no? Pero principalmente las empresas que tienen al mando nuestras empresas estratégicas, los puertos, los aeropuertos, el tema, señor, también de las centrales hidroeléctricas, en fin, se va a nacionalizar todas las empresas chilenizadas y demás extranjeras, siendo propietarias de esas empresas el Estado y los trabajadores, que ahora van a ser no solamente trabajadores explotados, el Estado y los trabajadores de cada empresa serán accionistas y verán su futuro. Así es que eso va a ser mediante una ley, con los patriotas en el Congreso de la República, bancada de Antauro. Se va a legislar para el cese de las importaciones, compitiendo con la producción nacional. No podemos pues comprar arroz, soya, compramos hasta huevos, leche del extranjero y marginamos a nuestros productores nacionales. Eso se va a acabar con una ley. Cese de importaciones. Señor, no podemos hacer competencia desleal con la producción nacional. Se va a dar prioridad a la compra directa a nuestros agricultores. Correcto, señor. El otro tema, la salud y la educación. Se va a fijar por ley que el 15% del presupuesto nacional se invierte en educación y salud. Hoy por hoy, el gobierno solo invierte el 3% del presupuesto nacional en educación y en salud. La bancada patriótica con Antauro y sus congresistas desde el 26 de enero del 2020 van a invertir el 15% del presupuesto nacional en educación y salud. Otra propuesta radical es que los congresistas, escúchenlo bien, los futuros congresistas, alcaldes, regidores, gobernadores regionales y consejeros regionales, en una primera etapa, esos cargos serán ad honorem, cargos de servicio al pueblo, cargos ad honorem, no van a percibir sueldo. Consejeros regionales, gobernadores,
regidores, alcaldes, congresistas de la República. Eso es el planteamiento mediante ley. Eso lo va a fijar la bancada patriótica con Antauro Humala y todos sus congresistas. Los cargos serán ad honorem. Hay que amar y servir al pueblo. Así es que no van a percibir sueldos ni dietas. Y se va a declarar al Estado en una etapa drástica de austeridad. Algunas propuestas del Frente Patriótico, de los patriotas congresistas que van a ser elegidos en Ancash y en todas las regiones. Causachum Perú, señor, desde Ancash, Huaraz, noticiario Ángel Durán con verdad y justicia. Muchas gracias, Dios nos bendiga.